Ok, ok chicos, buenas tardes a todos los que nos siguen en este quinto día, en la segunda ponencia del día, en, en la dinámica de la Semana Internacional de Neurología. En esta oportunidad tengo el placer de presentar al ponente universitario Jesús Anthony Zabaleta Ibáñez, quien el día de hoy nos va a presentar el tema de Corea de Huntington. Adelante, Jesús. Bien, buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Jesús Anthony Zabaleta Ibáñez, de la Universidad Señor de Zipán, estudiante de medicina de cuarto año y vicepresidente de SOCIEM USS. En esta oportunidad vengo para hablarles como invitado sobre enfermedad de Huntington, ¿ok? Y particularmente, pues, bueno, yo siempre soy de la idea de que las enfermedades o cualquier tipo de aprendizaje que se debe tener debe ser con palabras claves, como también hacerlo de la forma más dinámica posible. Entonces, como primer punto, quiero de que por favor memoricen o traten de recordar siempre enfermedad de Huntington, relacionarlo con tres ejes. El primero, movimientos incontrolados. El segundo, pérdida de facultades intelectuales y perturbación emocional, ¿ok? Movimientos incontrolados, pérdida de facultades intelectuales y perturbación emocional. Entonces, dicho esto, comenzamos y vamos a ver cómo en base a estos tres puntos es de que toda esa enfermedad se va a armar. Ahora, como les decía, yo siempre trato de hacer las cosas dinámicas y siempre trato de relacionarlo a algo que me pueda acordar. En este caso, por ejemplo, de enfermedad de Huntington, cuando leí el tema, me vino a la mente este meme que habla sobre el nivel de borrachera de alguien en el estado de ebriedad. Y pues ya más adelante nos vamos a dar cuenta de por qué es que siempre se relaciona esto a la expresión de que una persona está borracha, a la expresión de que una persona de repente tiene alterada, porque pues la enfermedad de Huntington es un trastorno también de movimiento. Bueno, sin más, como preámbulo y pues para llenar un poco el espacio y para saber más o menos a lo que vamos, voy a invitarles a ver un video que van a transmitir en este momento. Me parezca que voy bebido, hace 20 años que no pruebo los alcohol. Porque 20 años sin beber son suficientes para que no me llamen borracho. A veces que vamos borrachos no vamos. Por nuestra enfermedad parece que vamos. Por motivos de nuestra enfermedad andamos así que parecemos como si fuéramos borrachos. Ok. ¿Me confirma si se ve mi pantalla? Ok. Entonces, una vez que ya más o menos sabemos, hemos visto a este tipo de pacientes, creo que podemos entrar en un ambiente un poco más serio y pues concientizarnos de la importancia que tiene esa enfermedad. Para hablar de esta enfermedad, pues yo creo que también es importante, ya que es Corea de Huntington o enfermedad de Huntington, pues saber a qué se debe este nombre. Resulta de que el nombre se lo otorga un médico llamado George Huntington en el año 1982,
Lo curioso es de que este médico pues no era neurólogo, no era psiquiatra, era un médico de familia, en donde lo que él observa en este año 1872 es de que esta enfermedad o este patrón de sintomatología afectaba a miembros de una misma familia y se iba transmitiendo de esa manera. Por lo tanto, él lo determina como un carácter hereditario y lo denomina por primera vez con el nombre de Corea hereditaria. En el caso de la Corea hereditaria, entonces, lo que nosotros vendría a la mente es, doctor, ¿y qué es una Corea? Porque, bueno, hereditaria se sobreentiende. En el caso de la Corea, se define así por una palabra griega que significa básicamente danza, es decir, una palabra que hace referencia a los movimientos arrítmicos que este médico llegó a ver. Eran movimientos rápidos, eran movimientos irregulares, movimientos incoordinados o movimientos incesantes, es decir, que el paciente no puede mantenerse quieto en una misma postura, que pues pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Esto es lo importante, como es de que se descubre y nos vamos a dar cuenta aquí de que lo primero que se describe es la corea, que en realidad actualmente se determina más bien como un síntoma o un signo. Otro punto importante de la historia es de que en el año 1983 se descubre, un año después, el gen responsable de la enfermedad. Se descubre ahí de que pues hablamos del gen 4, ¿ok? Hasta ahora solamente quiero que se acuerden eso y que pues se comprenda. Como preámbulo a todo esto, yo creo que también es importante saber con qué otras enfermedades la vamos a encontrar o dentro de qué otros puntos también lo podemos encontrar este término. Se menciona bastante en lo que es demencias. En demencias de causas menos comunes, dentro de las cuales pues está la enfermedad de Huntington. Ahora, en este tipo de demencias, lo que vamos a encontrar es como una demencia irreversible y degenerativa. Más adelante vamos a ver el por qué se clasifica de esta manera. También lo vamos a encontrar de repente en el Harrison, por ejemplo, en este cuadro, que corresponde a disfagia, en donde pues habla de las disfagias orofaringias, se hablan de las estructurales, las de protrusión, y pues nosotros nos vamos a evocar por las de protrusión, es decir, las ocasionadas por algún otro agente, dentro de las cuales están las neurógenas. Y por supuesto, aquí vamos a encontrar también, entre los últimos, pero sí está, lo que es la Corea de Huntington. Esto sí, por favor, necesito de que traten de aprendérselo, porque va a ser muy importante a la hora de que nosotros podamos evaluar las complicaciones que va a tener la sintomatología justamente de esta enfermedad. Bien, ahora como último punto de preámbulo, vamos a hablar un poco acerca de genética, que es a lo que más evoca esta enfermedad. Habíamos estado hablando de que pues se había detectado que había una alteración a nivel del gen 4 y dentro de esto, aquí está la enfermedad de Huntington, el locus, por ejemplo, 4P16.3. Lo que sí también aquí es importante recordar un poquito tedioso, pero es de que se va a deber a la repetición de el CAG. Es decir, va a haber una longitud del triplete en el gen que puede ser normal, por ejemplo en este caso es de 6 a 34, pero debido a la repetición del CAG va a aumentar a números de 37 hasta 180. Eso como primer punto importante, y lo que tenemos que también saber aquí es de que es de tipo de herencia autosómico dominante. Sin embargo, aquí yo creo que hay que hacer bastante hincapié, es de que esto es en la teoría típica, la teoría que ya se ha venido dando hace mucho tiempo y pues la que está certificada como tal. Ahora, yo tuve la oportunidad de leer el CATSUM, la última edición que se emitió, si no me equivoco, es del 2019, en donde nos indican también de que se han reportado casos en los cuales no necesariamente es autosómico dominante, sino también puede ser por autosómico recesivo. ¿Ok? Entonces, como producto genético o producto génico, lo que vamos a encontrar aquí es la alteración de una proteína, que es básicamente la causante de toda la sintomatología y todo el desastre que se va a armar en el sistema nervioso, la cual es la huntingtina. ¿Ok? Más adelante vamos a ver sus funciones y cómo es que va a influir en todo esto. Ahora, para hablar de genética y específicamente también sobre la enfermedad de Huntington, quiero que también aprendan acerca de dos términos importantes. El primero es expresibilidad, o bueno, expresibilidad variable,
donde básicamente nos habla de que una misma mutación genética, que puede estar tanto en individuo A como en individuo B, se asocia con un espectro fenotípico en diferentes individuos afectados. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, está José y está Pablo, ambos tienen la misma mutación genética, ¿ok? Tienen la enfermedad de Huntington, por ejemplo, la mutación genética que lleva a la enfermedad de Huntington. Sin embargo, la expresividad en genética es variable. ¿Qué quiere decir esto? De que esta persona, por el fenotipo, va a expresar la enfermedad de repente en algún otro momento o de repente también con alguna otra sintomatología. Es decir, va a ir variando de acuerdo a cada individuo. Y el otro punto es la penetrancia, que puede ser incompleta o no. En el caso de la enfermedad de Huntington, vamos a tener que tomar en cuenta que la penetrancia o la tasa de penetrancia depende también mucho de la edad. Y ahora les explico por qué. Sucede de que la enfermedad de Huntington, al momento del nacimiento, se va a dar con una penetrancia que no es significativa. La tasa de penetrancia no va a ser significativa. Entonces, si es que no hay penetrancia como tal, la enfermedad no se va a expresar. Es por eso de que en edades tempranas, por ejemplo, al nacimiento, cuando el individuo que tiene esta alteración genética es un niño, es un adolescente, difícilmente va a expresar esta enfermedad. Sin embargo, a medida de que va aumentando la edad, se va volviendo adolescente, adulto y llega de repente hasta adulto mayor, hay una mayor tasa de penetrancia de que esta enfermedad se pueda mostrar. Y como punto a favor es de que, por ejemplo, sucede esto tanto en la enfermedad de Huntington como de repente pueden haberlo escuchado o pueden llevarse el dato de que también pasa lo mismo con la esclerosis lateral amiotrófica familiar. ¿Vale? Es importante recordar de que en la enfermedad de Huntington también va a existir una correlación entre la edad de inicio y la longitud de la expansión del triplete codón. ¿Se acuerdan de que les estaba hablando hace un momento de lo que era el CAG y que pues iba a tener que ver también con la expansión del triplete? Pues mientras haya una mayor expansión de este triplete, va a haber también un mayor riesgo de que la edad de inicio de la sintomatología o de que se exprese esta enfermedad va a ser mucho menor. Es decir, va a ser a edades más tempranas. Ahora sí, vamos de lleno a la enfermedad y lo primero hay que saber qué cosa es. Como concepto, tenemos que recordar de que esta enfermedad pues es un trastorno genético. Cuando nosotros hablamos de un trastorno genético, para detallar y para recordar lo que ya hemos venido hablando, es de que va a ser un trastorno dominante autosómico que a medida de que avance la edad del paciente, se vuelve altamente penetrante, progresivo y por lo tanto también va a ser mortal, ya que hasta el día de hoy no tiene ninguna cura. Solamente los tratamientos que se aplican son para mantenimiento y para darle calidad de vida a este paciente. Está considerado también como un trastorno de movimiento con hipercinesia. Es por eso de que los pacientes les decía de que tenían que estar como que con movimientos involuntarios, no podían mantenerse quietos. Y lo interesante para recordar es de que si nos volvemos genetistas y queremos ir un poco más a fondo, en el gen 4, específicamente en el brazo corto de este gen, ¿okay? En el brazo corto de este gen, por ejemplo, el cromosoma se forma una forma alterada de proteína. Esa forma alterada de proteína va a venir a ser lo que es la huntingtina. Ahora, la huntingtina, ustedes dirán, ya, ok, ya me explicaste de que se forma huntingtina y que esto, que lo otro, pero a mí, ¿de qué me sirve saber este término, esta proteína que se altera? Pues sucede, de que como les venía diciendo, esta proteína alterada va a ser la responsable de toda la enfermedad. La huntingtina lo que va a hacer es llevar a la muerte a las neuronas en el cerebro, así como también pues se relaciona con la expansión del triplete del CAG. Entonces, esta huntingtina, al ir en contra de las neuronas, y lo curioso es de que va a ir también focalizada por ciertas zonas, que pues ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cuando se llega a la muerte de las neuronas se puede generar atrofia dentro del cerebro, por ejemplo en el núcleo caudado, que son las zonas más centrales,
Al haber atrofia, el cerebro pues lo que va a tratar de hacer es llenar ese espacio. ¿Cómo se va a llenar ese espacio? Pasa a suceder de que el núcleo caudado está como límite en lo que sería el ventrículo. Entonces, si este se atrofia, pues el ventrículo lo que hace es crecer. Y esta es una de las principales características que nosotros tenemos a la hora de hacer el diagnóstico o la prueba de imagen. Entonces, ya hablamos de que va a haber una degeneración progresiva de células nerviosas, no solamente en esta zona. Con el tiempo, como es algo genético, pues también puede migrar hacia las zonas corticales. Es por eso de que se pierde capacidad mental. Y ahora, lo importante es de que se caracteriza por una disfunción motora, conductual y también de la esfera cognitiva. Como les decía, puede migrar hacia diferentes zonas esta afectación. Y si hablamos por la edad por la edad de aparición de los signos y síntomas, se habla en algunas bibliografías de que, por ejemplo, está entre los 25 y 45 años. Sin embargo, se refiere de que es más frecuente, esto hay que acordarse y hay que tener siempre en cuenta, es más frecuente de que los pacientes muestren esta sintomatología en la cuarta y quinta década de la vida. ¿Está bien? Ahora, como punto adicional, los límites para que alguien exprese esta enfermedad está entre los 3 y 70 años. Pero pues ustedes dirán, con el tema de la penetrancia que se explicó, entonces un niño de 3 años, ¿cómo va a poder expresar esta enfermedad? Ahí hay otro tema que pues es que hay ciertas variantes de la enfermedad de Huntington, que ya también las vamos a mencionar al final. En el caso de que de repente nos llegue un paciente con el cuadro que hemos visto, con las características que vimos en el video, y que sea menor de 20 años, se puede clasificar como una enfermedad de Huntington juvenil, ¿vale? Ahora, hablemos de lo que es la epidemiología. En el caso de la epidemiología, nos dice de que es una enfermedad rara. Es una enfermedad rara, ¿por qué? Porque pues tiene muy baja incidencia. Estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen de que nos habla de 1 de cada 10.000 personas. No hay predominio por sexo en esta enfermedad, pero tampoco predomina la distribución geográfica. Es decir, tampoco es que se hayan hecho muchos estudios sobre esto por la baja cantidad o la baja incidencia que tiene. Sin embargo, se habla de que en las personas o los individuos de raza caucásica se puede encontrar cierta cantidad mayor en comparación a los demás. Y los de raza caucásica, pues, podemos definir nosotros de que en su mayoría son procedentes de Europa. Ahora, como punto adicional de epidemiología, en personas, por ejemplo, de raza negra, africanos, asiáticos, la enfermedad es muchísimo más rara aún. La causa, a veces se piensa de que, por ejemplo, los primeros casos que se hicieron seguimientos fueron justamente en las zonas de Europa y de América. Entonces, pues como es una enfermedad que no es que se transmita por vías respiratorias, no es que tenga un vector, sino que se transmite de padres a hijos, pues es justamente por eso es de que se mantiene entre las personas de raza caucásica, que serían pues los principales con esa enfermedad. Ahora, hay otro punto importante que creo que también es meritorio de resaltar, que es la herencia paterna. ¿Por qué hablamos de herencia paterna si anteriormente estamos hablando de que no hay predominio por sexo? Ok, no hay predominio por sexo en que les toque la enfermedad, se podría decir. Sin embargo, en el caso de la herencia paterna hay un punto especial. ¿Qué quiere decir? De que la herencia paterna se asocia a un inicio más precoz que la materna. Por ejemplo, si es que Juan tiene 30 años y se casa con María, que también tiene 30, Juan supongamos que es el portador del gen. Tiene la enfermedad, pero pues todavía no la ha expresado de forma fenotípicamente. Por lo tanto, pues él no sabe que tiene esta enfermedad. Él normalmente, pues, en una familia se casan, tienen hijos, tienen 4 hijos, ¿vale? De estos 4 hijos, la probabilidad de que él les pueda transmitir la enfermedad es de 50. Es decir, la mitad van a tener sí o sí la enfermedad. Pero ¿qué pasa?
sea hombre, sea mujer, eso no nos importa. Lo que nos importa aquí es la herencia paterna. En el caso de la herencia paterna, va a haber un punto importante, que es, por ejemplo, que Juan, pasado los 30, llega a tener, por ejemplo, 54 años. Estábamos hablando de que la incidencia era mayor en la presentación de la cuarta, quinta década de la vida. Entonces, suponiendo que Juan ya tiene 54, y pues comienza a presentar la sintomatología de la enfermedad. Al presentar la sintomatología de la enfermedad a los 54 años y al ser él, por herencia paterna, por la vía que sus hijos están adquiriendo la enfermedad, pues entonces, ¿esto qué quiere decir? De que se asocia a un inicio más precoz. Es decir, si es que Juan expresó la sintomatología de la enfermedad a la edad de 54 años, los hijos puede que la expresen, por ejemplo, a los 48. ¿Está bien? Va disminuyendo el límite de edad. Esa es la importancia. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿cómo se mantienen las cifras? Aproximadamente, actualmente se dice de que, por ejemplo, en Estados Unidos hay 40.000 estadounidenses que son sintomáticos y más de 200.000 que pueden tener riesgo de heredar esta enfermedad, es decir, familia descendiente. Según el libro Harrison, la última edición, también menciona de que la incidencia aún podría ser más baja, es decir, que podrían haber desde 2 a 8 casos, pero no por cada 10.000, sino por cada 100.000. Aquí el punto importante a recordar también es de que en todos estos pacientes, a partir de que se le diagnostica con enfermedad, a partir que comienzan a tener los síntomas, pues se dice de que la enfermedad avanza en 10 a 15 años y por lo que la edad media de fallecimiento de estos pacientes es 60 años. ¿Ok? Listo. No avanza. Ok. Ahora vamos con la fisiopatología. Para hablar de fisiopatología, aquí sí nos vamos a enredar un poquito más. Y creo importante aquí recordar lo de las repeticiones de poliglutaminas, es decir, el CAG que estábamos mencionando hace un momento y que pues estábamos diciendo ya aumenta y esto que el otro, pero ¿cuánto? Va a aumentar más de 40 repeticiones para que pues nosotros tengamos confirmado de que el cuadro que estamos viendo se debe como tal a una enfermedad de Huntington. Al aumentar esto, pues ya estábamos hablando de que se altera la huntingtina. Esta alteración va a dar alteraciones a otras zonas del cerebro, por lo tanto va a haber una dilatación secundaria de las asas frontales, que era lo que estábamos viendo en las imágenes con el ventrículo y todo eso. ¿Qué pasa aquí? De que el sello patológico de esta enfermedad, la enfermedad de Huntington, es la degeneración y la atrofia del cuerpo estriado. Entonces, a medida que la enfermedad progresa, también no solamente va a haber implicación de este cuerpo estriado, que es una estructura más interna del cerebro, sino que también puede haber zonas de la corteza que pues se pueden alterar. Y eso era justamente la explicación de por qué se altera también las funciones mentales superiores. Aparte de eso, también se pueden alterar, por supuesto, otras zonas subcorticales. Ahora, se habla de que hay una mutación que causa esta enfermedad que se descubrió hace 30 años, ya lo vimos en la historia, pero hasta el día de hoy no se entiende muy bien el mecanismo por el cual se da exactamente esa repetición, que causa justamente la degeneración de las células nerviosas en las regiones del cerebro en donde pues típicamente se ve. Por lo cual pues es por eso también un motivo de los que no se tiene el avance científico suficiente para darle tratamiento a esta enfermedad y pues proceder con una cura como tal. Ahora tenemos también de que se va a dar una pérdida neuronal intensa y pues no solamente va a ser a nivel de neuronas, sino también va a haber un proceso de gliosis. ¿Dónde va a ser esto? Principalmente en el núcleo caudado y en el putamen. En la corteza cerebral, pues a veces también se observan cambios, como les venía diciendo, y a mayor número de repeticiones, como les estaba diciendo a un inicio, es más precoz la edad de manifestaciones de todo esto. Lo que habíamos estado hablando también de que existe en todo este campo un fenómeno de lo que es anticipación, es decir, aumenta en lo que es los hombres y en su descendencia, lo que ya les había explicado en la epidemiología,
Ahora, vamos entonces con este cuadro. ¿Qué nos indica aquí? Ya está bien. Hemos explicado por qué los cambios de genética, hemos explicado qué hace la huntingtina, hemos explicado la atrofia, entonces la muerte de las neuronas, pero ¿y eso cómo explica toda la sintomatología que yo voy a ver? ¿Qué pasa? De que cuando mueran estas neuronas, va a haber un desequilibrio a nivel de neurotransmisores, obviamente. Dentro de ellos, los más importantes van a ser la dopamina, acetilcolina y el GABA. ¿Ok? En principal, la dopamina lo que va a hacer es aumentar su actividad. Y solamente vamos a trabajar por el momento con la dopamina, que es la que explica la alteración de las siguientes dos. Entonces, la dopamina, al aumentar su actividad, va a entrar en un estado conocido como hiperactividad de vías dopaminérgicas. Entonces, si estamos hablando de vías dopaminérgicas en sí, hay dos teorías de por qué suceda. La primera es de que haya una mayor respuesta de los receptores postsinápticos justamente de dopamina, o la segunda es de que haya una deficiencia a nivel del antagonismo al neurotransmisor de la dopamina. Entonces, para entender un poco más, vamos a tener este cuadro, este esquema, que pues lo que hace es representarnos de forma esquemática la comparación entre un cerebro normal, lo que pasaría, versus un cerebro que pues tenga la enfermedad de Huntington. Se dice de que en el primer caso, en un caso normal, por así decirlo, las neuronas dopaminérgicas, que son neuronas rojas, las que estamos viendo aquí, que salen de la sustancia negra hacia el núcleo estriado, ¿ok? Normalmente lo que van a hacer es inhibir la salida de las neuronas espinosa GABAérgica del núcleo estriado, es decir, las de aquí. Dentro de esas, las neuronas colinérgicas, es decir, la acetilcolina, va a ejercer más bien un efecto excitador. Entonces, para contrarrestar todo esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la enfermedad de Huntington? En la enfermedad de Huntington, algunas neuronas colinérgicas de estas zonas, lo que va a pasar con ellas es de que se van a poder perder. Es decir, la muerte neuronal, todo eso, pues las neuronas colinérgicas van a perderse, pero incluso más neuronas GABAérgicas, es decir, estas de aquí, las negritas, se pueden llegar a degenerar. Por lo tanto, pues van a dejar prácticamente sola la dopamina. Y esto va a generar de que haya mayor actividad por parte de la dopamina. Listo. Una vez explicado eso, pasamos a la clínica. Ya, perfecto. Entendimos de que son los neurotransmisores los que se alteran. Entonces, pues estos neurotransmisores, a través de sus funciones y las alteraciones que tienen, van a generar cierta sintomatología. La primera, y pues la esencial, que todos debemos de saber y que se nos viene a la mente cuando escuchamos Corea de Huntington, es justamente la corea. Que si bien les estaba diciendo ahora, como se denomina enfermedad de Huntington, pues corea pasa a ser el síntoma como tal. Esta corea en un inicio puede ser focal o segmentaria, pero a nivel que evoluciona con el paso del tiempo, estábamos hablando de que es algo progresivo, lo que va a hacer es terminar abarcando múltiples regiones. Listo. Entonces, ahora la corea. Vamos a detallar un poco más acerca de lo que vimos en el video de la primera parte. Esta corea va a describirse como de repente ciertos movimientos que van a similar a algo danzante, que después van a ser involuntarios en el paciente, o pueden iniciar siendo semivoluntarios. No van a tener un perfil preciso, no van a tener un patrón, van a ser rápidos, y esta razón es justamente por lo que antes ya les venía mencionando, de que se había conocido como Corea de Huntington. Sin embargo, pues se cambió a enfermedad de Huntington porque no solamente esa enfermedad abarca Corea, sino que también abarca otra sintomatología, dentro de las cuales la más resaltada es demencia, que pues hay que tener también mucho cuidado con este síntoma. Algunos otros que también se pueden presentar, espasmos, se pueden presentar sacudidas musculares, sacudidas bruscas, que afecten cualquier zona del cuerpo, como les estaba diciendo, puede ser focal, segmentaria, el tronco, extremidades inferiores o superiores.
y también pues puede haber lo que es rigidez muscular. Ahora, algo interesante que no sé si se percataron en el video es las irregularidades de los músculos oculomotores. Es decir, aparte de que el paciente va a tener todos estos movimientos que de por sí ya son bastante notorios, al momento de que este paciente esté conversando, esté haciendo alguna actividad, esté relacionándose con alguna persona, vamos a poder percatarnos de que de repente estamos hablando con él y esta persona nos está mirando, cuando de pronto uno de sus ojos es como que se desvía, mira hacia otro costado. Entonces, justamente es por eso también la característica de que se les menciona de que pueden ser como que el signo de que parecen borrachos, parecen desubicados. También todo esto lleva a perturbaciones conductuales y pues deficiencias en la función cognitiva. Ya habíamos explicado justamente por la muerte neuronal, que también puede llegar a darse en la zona de la corteza. Ahora, luego de esto, de repente nosotros encontramos un paciente, lo diagnosticamos, le vimos la clínica, y después de 2 años, 3 años de seguimiento, llega y nos dice de que tiene disminución de corea. Ya no tiene estos movimientos tan incómodos que tenía antes y por los que llegó a consulta. Entonces, tal vez nosotros es la idea de alegrarnos, decir de que sí, ya funciona el tratamiento, el paciente se salvó, es una mentira de que esa enfermedad no se cura, porque pues estamos viendo la disminución de la corea. Pues no. Esta enfermedad estábamos diciendo de que es progresiva y es letal. Entonces, más bien la disminución de la corea puede, si es que se asocia con distonías, con rigidez, con bradicinesias o con episodios de mioclono, puede más bien ser signos de alarma. ¿Por qué? Porque nos van a indicar de que este cuadro de enfermedad ya está evolucionando a algo mucho más complejo. Y sobre todo si es que asociamos esto con este signo que es la pérdida de peso, y esta pérdida de peso debe ser de un 10% independiente a la alimentación del paciente. Es decir, el paciente tiene que estar alimentándose regularmente y aún así pierde el 10% del peso, aún así comienza la disminución de la corea, comienza a presentarse distonía, rigidez, bradicinesia, mioclono. Entonces, pues sí, es más bien de que el cuadro no está mejorando, al contrario, ya está comenzando a empeorar y el pronóstico pues aún peor. Ahora, hablemos de la clínica. La clínica, aparte de lo que ya hemos mencionado, pues tenemos que trabajar o que evaluar las complicaciones. Y se acuerdan del cuadro que les mostré al inicio, en donde hablaba de ciertos problemas de disfagia y dentro del cual teníamos que evaluar si es que había enfermedad de Huntington. Pues aquí vamos a ver por qué. Pasa de que dentro de estas complicaciones, cuando el paciente comience a notar de que hay mucho más problema, ya comienza a tener limitación funcional, no quiere salir a la calle, comienza a entrar en depresión, comienza a aislarse socialmente, pues obviamente esa depresión, ese aislamiento social también genera un efecto en la enfermedad y que es que progrese aún más rápido. Dentro de los progresos de esta enfermedad llega a haber tal alteración a nivel de control que pues el paciente comienza a tener atragantamientos justamente por la disfagia que habíamos hablado en un inicio. Y pues hasta ahí queda, no. Puede tener también neumonías, puede haber fallo cardíaco. Ahora, lo importante, y creo que aquí también hay que resaltar bastante, es de que toda esta sintomatología va a ser gradual. Es decir, nosotros también tenemos que evaluar, contarle al paciente de que va a tener este tipo de problemas, y si es que nosotros ya sabemos de que puede haber complicaciones de clínica con atragantamientos, es por eso de que siempre se recomienda de que este paciente coma o ingiera sus alimentos, agua, cualquier tipo de cosas, acompañado de alguien más. Y esa persona de preferencia, pues sepa cómo actuar frente a esas situaciones. En el segundo caso de las neumonías, tenemos que hablar de que la principal causa de lo que serían las muertes por enfermedad de Huntington justamente son las neumonías, pero no las neumonías que te dan por COVID-19, no, esas no. Van a ser unas neumonías por aspiración, ¿ok? ¿Qué pasa? De que el paciente tiene disfagia, entonces tiene problemas para deglutir los alimentos. Cualquier tipo de alimentos, hasta líquidos, cosas leves, puede llegar a haber un proceso de aspiración y pues esto, si es que el paciente está solo, se le complica
y mueren. Y pues así es la manera de la que más frecuentemente fallecen este tipo de pacientes. O también pues el tema del fallo cardíaco. Ahora, ya hablamos de la clínica principal. ¿Cómo diagnostico yo esta enfermedad? Ya está bien, me vino el paciente, tiene la clínica, le hice su historia y acá es lo importante. Cuando yo le voy a hacer la historia clínica, por eso es muy importante saber muy bien las partes y pues no quitarle la importancia a ninguna de las partes de la estructura de una historia clínica, porque aquí lo que nos van a ayudar son los antecedentes. En el caso de que nosotros sospechemos que hay un paciente con enfermedad de Huntington, tenemos que revisar en primer lugar los antecedentes. Estamos hablando de que esta enfermedad se transmite de padres a hijos. Entonces, quiere decir de que dentro de su línea, el papá o la mamá tienen Corea de Huntington o son portadores. De repente puede que aún no lo expresen si es que el paciente es joven o los padres todavía son jóvenes. Y se tiene que ir evaluando esa línea. De repente algún familiar, y puede que incluso ellos no sepan, obviamente, el término Corea de Huntington, entonces se le pregunta de qué murió el abuelo, de repente el papá murió, de qué murió, si está enfermo, qué síntomas tiene, de repente algo así, para nosotros poder determinar el antecedente de enfermedad de Huntington. Luego tenemos las pruebas de imagen. En las pruebas de imagen vamos a evaluar lo que les estaba diciendo hace un momento y que pues solamente se los dije así sin mostrarles ningún esquema. Aquí vamos a repasar un poquito de la fisiopatología. Les había estado diciendo de que pues va a haber una atrofia a nivel de lo que serían, por ejemplo, los núcleos caudados. Los núcleos caudados se ubican generalmente como que por estas zonas. Y lo característico es de que estos núcleos, como les venía diciendo, van a formar los bordes externos de los ventrículos laterales. En un cerebro normal, pues esto sería hasta por acá. Pero ¿qué pasa? Como estamos viendo de que la huntingtina nos está llevando a una muerte neuronal, esta muerte neuronal lo que va a hacer es una atrofia a nivel de estas zonas. Al haber una atrofia, todo este espacio obviamente se va a reducir. Y al reducirse este espacio, disculpen, oh, bien, al reducirse ese espacio, lo que va a pasar, vamos por acá, listo, aquí estamos. Al reducirse ese espacio, lo que va a pasar es de que el ventrículo va a tratar de llenarlo, ese espacio, porque pues no va a quedar vacío. Al llenar ese espacio es cuando nos va a dar la típica imagen de estudio, que vamos a encontrar lo que serían los ventrículos mucho más grandes. ¿Cuál es la prueba de imagen que yo más debo tratar de darle prioridad? Aquí está, es la resonancia magnética. Listo, ahora, solamente Jesús es en el caso del núcleo caudado el que se atrofia, donde están todos los problemas, no. También puede haber afectación a nivel de putamen o también puede asociarse a otros trastornos mucho más graves. Pero pues se habla de que en etapas intermedias o en etapas tardías, es decir, ya más avanzadas de la enfermedad, se va a identificar también la atrofia cortical más difusa, lo que pues nos va a dar los otros signos de depresión, psicosis, que pueden presentarse también en esta enfermedad. Ahora, hay investigaciones que pues incluyen lo que es la disminución de la actividad metabólica, tanto en núcleo caudado, ¿ok?, como en putamen. Entonces, pues sí puede que no solamente sea uno el que se afecta, sino ambos. Y por último, tenemos esto de aquí que está en rojo, que puede utilizarse para diagnóstico, así como puede utilizarse también como un estudio predictivo. ¿Qué pasa? De que hay estudios genéticos. Estamos hablando de que la enfermedad de Huntington pues, es una alteración a nivel del gen 4, de que hay huntingtina, esto que lo otro. Estos estudios genéticos, ¿qué van a hacer? Van a realizar una valoración de tripletes del CAG. ¿Se acuerdan que les dije en un inicio en el cuadro que les presenté que se lo memoricen? Está bien, aquí lo vamos a utilizar. Los tripletes CAG
Lo que van a hacer en estos estudios genéticos es contabilizarlos y en el caso de que haya mayor a 40 repeticiones, en el cromosoma 4 obviamente, pues se va a dar positivo a la enfermedad de Huntington. Pero lo curioso es de que este estudio solamente te sirve para eso, para decir si es que el paciente tiene o no tiene enfermedad de Huntington. Entonces, pues no te sirve en el tratamiento, no te sirve para predecir cuánto tiempo le queda al paciente ni nada de eso, y pues son estudios un poco caros. Entonces, si es que el paciente te llega al consultorio ya con la clínica y con el antecedente familiar de este tipo de enfermedad, y pues aún más se le toma la prueba de imagen y sale también con los signos patognomónicos de esta enfermedad, ya no sería tan necesario hacer un estudio genético. Sin embargo, aquí si se dan cuenta ustedes, habla de análisis predictivo. En el caso del análisis predictivo, ¿por qué mencionamos esto? Porque el estudio genético, si bien es cierto, ya estábamos diciendo que no nos va a servir para el paciente que tiene la sintomatología, pero si de repente nos llegó Juan con 50 años, que tiene ya la sintomatología, pero pues Juan a los 30 años, mucho tiempo atrás, cuando tenía 30, se casó y tuvo hijos, tuvo de repente 3 hijos. Esos 3 hijos, él obviamente no sabía que tenía la enfermedad, tampoco le estaba expresando por su edad que era joven. Entonces, pues ahí es donde entra el análisis predictivo. A esos 3 descendientes, que pues tienen el 50% de probabilidades de tener la enfermedad, se les debe hacer este tipo de estudio genético, porque ellos no presentan todavía la sintomatología. Puede de que uno tenga 10 años, el otro tenga 20 y el otro tal vez tenga 22. Son edades en las que frecuentemente no se presenta este tipo de síntomas. Pero pues para lo que sí sirve es justamente en el caso de que este hermano mayor de 22 años sea portador del gen, aún no lo muestre, pero pues el hecho de que ya sea portador quiere decir de que en un u otro momento, más tarde que temprano, va a también expresar esta enfermedad. Aquí es donde entra todo un dilema ético. Genética siempre tiene que ver con lo ético. En este dilema ético, lo que se dice es de que, pues, ¿qué chiste tiene que tú le digas a alguien que va a sufrir de esa enfermedad? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, al decirle a esa persona, oye, tú tienes también esa enfermedad, en algún momento te va a pasar, hay dos opciones. Hay personas que, pues, se lo van a tomar, se podría decir, no tan mal, pues van a comenzar a prepararse, tratan de analizar qué tipo de expectativa, tratan de vivir su vida a lo mejor que puedan. Sin embargo, pues hay otro grupo, que es el grupo mayoritario, en donde estas personas que se les informa que tienen el gen son portadoras, porque pues a su padre llegó a consulta y pues se les dice de que ellos también en algún momento van a tener toda esa sintomatología y es posible de que si es que es el padre, ellos incluso a edades más tempranas, pues estas personas comienzan, se podría decir, a tener depresión, comienzan a sentirse ansiosos por el tema de que ya saben que en algún momento de su vida van a expresar esta enfermedad. Entonces, pues ahí es donde entran los problemas psicológicos y estos pacientes incluso pueden llegar a somatizar, incluso hay riesgo de que pues puedan llegar a tener tentativa de suicidio. Esa es la parte como que nos dice de que no debería hacerse tanto el análisis predictivo. Sin embargo, hay otro punto, siempre hay dos partes. En el caso de la segunda, lo relaciona con lo que sería esta palabrita muy importante, que es justamente planificación familiar. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, ¿qué pasó? Estábamos en neuro y nos vamos por salud pública. Planificación familiar. Nosotros sabemos de que esta enfermedad es una enfermedad genética. Ya hemos hablado hasta la coronilla con ese tema, que se transmite de padre a hijo. Entonces, este estudio de análisis lo que me va a ayudar es para justamente prevenir, así como este individuo que recién a sus 50 años expresó la enfermedad y que pues en edades jóvenes él no sabía que la tenía, por lo tanto tuvo descendencia, tuvo hijos. Este segundo individuo puede de que al saber que tiene, que es portador del gen y que él podría traspasar esa enfermedad a su descendencia, tome decisiones más seguras o de repente un poco más acordes a lo que pues
él crea conveniente, y su pareja también en todo caso, sobre si tener o no tener hijos. Porque recuerden de que esto es en una probabilidad de 50-50. Esta persona va a tener un hijo y tiene una de dos. O tiene una probabilidad de salir con la enfermedad o una probabilidad de que no también. Entonces, pues para eso se utiliza, para que esa persona pueda evaluar si tener o no tener descendencia. Ahora sí, ya diagnosticamos la enfermedad, ya diagnosticamos incluso, como diagnosticamos al señor de 50 años, pues pedimos el estudio genético y el análisis predictivo para la familia, para los hijos, y ya diagnosticamos a la familia. Perfecto. La pregunta ahora es, ¿cómo trato? Yo sé que esta enfermedad, pues es una enfermedad incurable, progresiva, letal. Lo que hacemos solamente en medicina es tratar de mantener y aliviar los síntomas. Los principales medicamentos que van a escuchar siempre que hablen de enfermedad de Huntington son dos, ¿ok? El primero es la reserpina y el segundo va a ser la tetrabenazina. En el caso de la tetrabenazina, vamos a encontrarlo en dosis para esta enfermedad de 12,5 hasta 50 miligramos, ¿vale? En estas dosis, pues ¿qué es lo que van a hacer estos fármacos? Estos fármacos lo que van a realizar es la alteración de la transmisión dopaminérgica, que ya habíamos estado hablando en fisiopatología, que se debe todo a la alteración de la dopamina. Entonces, a través de las monaminas centrales, ¿vale? En este proceso, ¿qué va a pasar? De que por ejemplo, estos fármacos van a causar un agotamiento de la dopamina presináptica. Y esto lo que va a servir es para tratar justamente la corea. Es decir, vamos a tratar de aliviar un poco la sintomatología de esto que es lo más molesto de la enfermedad. Ahora, los neurolépticos, en el caso de, por ejemplo, de que el paciente presente depresión, presente ansiedad, podemos indicarle también que sea tratado con pues, los fármacos que corresponden para esas enfermedades, como por ejemplo son los inhibidores de la recaptación de serotonina, dentro de los cuales, si me preguntan cuál es el recomendado, yo pues a primera mención, en el caso de llevar psiquiatría o de repente de tener algún conocimiento extra sobre este tema, podríamos mencionar a un fármaco que es el escitalopram. ¿Ok? ¿Por qué el escitalopram? Sucede de que dentro de todos los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son fármacos muy buenos, valga la redundancia, son fármacos que pues no generan dependencia en el paciente, el escitalopram particularmente tiene una indicación, y que es los adultos. Tiene un mejor efecto en adultos. Entonces, si estamos hablando de que todo este cuadro de enfermedad se va a dar en pacientes que tengan de cuarta a quinta década de vida, es decir, estamos hablando también justamente de adultos. Por lo tanto, pues podría ser recomendable. En el caso de la manía, lo que se hace es prevenir o hacer seguimiento de estos posibles episodios. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya manía, pues puede llevar también a un efecto de depresión mayor, lo cual puede correlacionarse con lo que sería el mayor riesgo de suicidio. Tenemos luego también a la psicosis que se menciona. Entonces, la psicosis, si es que ustedes ya han tenido el gusto de llevar el bonito curso de psiquiatría o de repente han leído algo sobre ese tema, en la mayoría de las enfermedades psicóticas se deben a veces a la alteración también de lo que es dopamina. Entonces, si es que estamos hablando de que aquí también hay alteración de dopamina, la pregunta sería, ¿y por qué no le damos el mismo tratamiento que a psicosis? Pues no. ¿Qué pasa? De que en la psicosis, por ejemplo, se trata con neurolépticos. ¿Ok? Estos neurolépticos, el primero que se le viene a la mente a una persona cuando habla de neuroléptico o antipsicótico es justamente el famoso haloperidol, que es el clásico, el típico. Sin embargo, sucede de que en el caso de que el haloperidol o cualquier otro tipo de neuroléptico clásico, ¿ok?, va a tener muchos efectos adversos, dentro de los cuales vamos a encontrar nosotros a las discinesias.
Estas discinesias son alteraciones también de movimiento que si las juntamos con la alteración que tenemos ya de la corea, pues vamos a hacer que el paciente vaya de mal a peor. Por lo tanto, entonces, ¿qué solución le puedo dar si es que mi paciente presenta psicosis? La solución que yo puedo dar es darle un neuroléptico, pero pues ya no un clásico. Si no, puedo optar por algún otro neuroléptico, como por ejemplo los neurolépticos de segunda línea o los modernos, dentro de los cuales el principal o el eje del que se basan todos es la clozapina. Esta clozapina, en el caso de ser de elección, se puede dar en una dosis de 50 hasta 600 miligramos por día, o también risperidona de 2 a 8 miligramos por día. ¿Vale? Listo. Entonces, hablamos también de que en el tratamiento de este tipo de pacientes, si es que queremos complementar un poco más acerca de lo que es los fármacos, vamos a regresar, tenemos que recordar de que la tetrabenazina estaba bien, hemos dicho de que es de 12 hasta 50, de 12,5 hasta 50 miligramos, pero en el caso de que no responda, la corea continúa, los síntomas se mantengan, se pueden utilizar hasta dosis máximas de 100 miligramos. Y ahora pues la novedad es de que la reserpina, perdón, ¿por qué está en rojo? Porque a comparación de la otra, no va a presentar también mayor cantidad de efectos adversos, por lo cual pues no es tanto de elección actualmente. Listo. Entonces, también tenemos otro problema, de que si es que nosotros nos pasamos de la mano con estos fármacos, lo que podríamos ocasionarle al paciente es parkinsonismo secundario. Entonces también tenemos que cuidar ese aspecto y tenerle bajo seguimiento continuo al paciente. Habíamos estado hablando también de ciertas novedades en los farmacología hoy en día. Por ejemplo, se habla de que hay un fármaco llamado deutetrabenazina, que pues actúa como un inhibidor selectivo del transportador de monoamina, justamente la que también estábamos hablando, pero específicamente de la monoamina 2. Sin embargo, este fármaco es muy bueno para tratar lo que sería corea, pero está contraindicado en depresión y en el caso de que el paciente también tenga tendencia suicida, puesto que puede agravar estos síntomas. Ahora, ya hemos visto todos los fármacos y si es que nos damos cuenta, todo gira en torno a dopamina. Pero habíamos estado hablando de que pues también hay otros neurotransmisores que se van a afectar. Actualmente lo que se tiene es esto. Sin embargo, se detalla en el Capsule, es el libro que detalla, que actualmente se están estudiando algunos otros fármacos, como por ejemplo fármacos que actúen contra el glutamato, que sean estabilizadores de dopamina, por ejemplo fármacos neurotróficos, incluso se está estudiando trasplante de células fetales de un núcleo estriado, que pues son todos estos procesos que aún se encuentran en fases de investigación, pero aún ninguno de los mencionados se ha mostrado como, como tal beneficioso para tratar la enfermedad de Huntington. Ahora, otro punto novedoso que también es importante tratar, y es importante que sepan en el caso, es de que hay en fase de exploración la posibilidad de utilizar el bloqueo transcriptivo del gen de Huntingtina mutante con una pequeña interferencia a lo que es RNA. Pero pues eso sí es otro nivel, es netamente genético. Ahora, ya, terminamos nosotros como médicos, recetamos la pastilla, el paciente muy bien, ya está tomando su tetrabenazina en la dosis que corresponde, por ejemplo, 50 miligramos. Listo. ¿Ahí quedó mi función? No. Les estaba diciendo de que pues a esos pacientes hay que hacerles un seguimiento y no solamente va a ser por los síntomas que presenten, sino también por el abordaje que se tenga. Debemos tener en cuenta de que pues estos pacientes van a sufrir bastante ya por la sintomatología y aparte de eso, porque pues las personas van a comenzar a tildarlas, las van a ver raro, nosotros sabemos cómo es la sociedad. En primer lugar, lo que se hace cuando se diagnostica a este paciente y se ya realiza lo que es el tratamiento, es derivarlo también al asesoramiento genético, ¿ok? El asesoramiento genético ya les había estado explicando en la parte de diagnóstico, que pues se realiza para fomentar la planificación familiar, de repente evaluar si es que los hijos del paciente tienen también la enfermedad.
Lo segundo es si es que el paciente tuviese las condiciones y si es que pues el estado o de repente el lugar en el que estamos trabajando, el establecimiento de salud, también cumple con los criterios, ingresarlo en lo que sería terapia de habla, también por ejemplo en terapia física y en terapias ocupacionales. ¿Esto con qué fin? Con el fin de pues mantener al paciente activo, evitar de que este paciente se aísle, y en esas zonas pues normalmente es que el paciente conoce a otras personas que también sufren de la misma enfermedad que él, entonces pues se siente más comprendido, hay más apoyo emocional, prevenimos también lo que es los episodios de depresión, también ayudamos a mejorar el riesgo de suicidio. Y también lo importante aquí, en todo este cuadro de terapias, es de que se le enseña al paciente las precauciones que debe tener para lo que es la disfagia. Precauciones para disfagia, y también que se le brinde la provisión correspondiente hacia los servicios sociales. ¿Por qué menciono servicios sociales? Porque pues estos pacientes, al tener todo este cuadro de enfermedad, estar mal, tener todo este estigma social encima de que pues de repente parecen borrachos, la gente los mira mal, cuando salen a la calle, esta gente va a dejar de ir a trabajar. Y pues se va a volver prácticamente una carga para la familia. Entonces ahí es donde entra lo que serían los servicios sociales que el Estado tiene. Listo. Ahora, antes de terminar eso, solamente pues volverles a recordar de que en el tratamiento el abordaje, como les decía, es integral. ¿Y quiénes van a ser los que aborden? Va a ser primero la atención médica, nosotros como médicos. También se puede derivar, por ejemplo, a un neuropsiquiatra. Es muy importante el apoyo social de quien corresponda, y el consejo genético, como ya les venía diciendo, para los pacientes como también para su familia. Listo. Pasamos al último punto de la enfermedad, el pronóstico. Ya hemos dicho hasta el cansancio de que esta enfermedad es una enfermedad incurable, es degenerativa, es decir, a medida que avanza empeora, y causa la muerte en los pacientes tras 16 años de media, ¿ok? Es decir, el paciente comienza a tener la sintomatología a los 40 años, en promedio, tras 16 años, este paciente va a fallecer. Puede ser de 10 años también, se habla de que de 10 a 15 años a veces, pero pues para recordar también, el punto en medio de fallecimiento eran los 60 años, no hay que olvidar. Listo. Desde la aparición de los primeros síntomas, como les decía, desde que pues, el paciente llega a consulta con la sintomatología, preocupado. No sé si se acuerdan, en la parte de concepto, se hablaba también de que, por ejemplo, es más frecuente en pacientes de cuarta, quinta década de la vida, pero en los límites, la teoría mencionaba de que los límites de edades estaban entre 5 y 70 años. Entonces era como que si es que ya hemos estudiado lo genético, hemos estudiado la penetrancia, y decía ahí de que más bien a mayor edad era que se iba a dar esa enfermedad, ¿cómo es posible de que un niño pueda llegar a tener esta enfermedad si se supone de que la tasa de penetrancia es mínima en él? Sucede, como les venía diciendo, de que hay diferentes tipos de Corea. Esta Corea está en todas, se subdivide. Está, por ejemplo, la Corea hereditaria benigna de niños y o Corea de Sydenham, que pues es una Corea temporal, es una Corea benigna. Por ejemplo, en el caso de la de Sydenham, es conocida también como baile de Zambito, que es justamente la referencia principal a lo que se tiene por el término Corea. Nos indican de que, por ejemplo, aquí como ven ustedes en la imagen, se va a dar en niños. Y estos niños normalmente la edad va a ser de 5 hasta 15 años. ¿Ok? De 5 hasta 15 años, pero pues ya no va a ser tanto por la expresión genética y esto que lo otro, que el gen que se alteró, que por acá y por allá. No. Aquí va a ser secundario a lo que sería una fiebre reumática. ¿Ok? En el caso de la fiebre reumática, entonces, si estamos hablando ya de este tipo de enfermedades, la fisiopatología ya no va a ser abordada desde el punto de vista genético, sino va a ser abordada desde el punto de vista inmunológico. Siendo de curso benigno, no precisa el tratamiento para la erradicación lo único que se necesita acá entonces es erradicar el estreptococo. Si el Corea es intenso, pues se puede tratar con antidopaminérgicos y corticoides durante pues el tiempo que dure, que normalmente no es mucho.
Listo. Las fuentes que he utilizado para hacer toda esa exposición, ustedes las ven, he tomado artículos de Ese Cielo, referencias de Amir Perú, la revista ACEVIR, que es muy buena para genética, la Fundación también Española de Enfermedades Raras, el video que ustedes vieron es de H, de la Asociación de Corea de Huntington en España, y pues los libros Farmacología de Katzun, junto con Harrison de Medicina Interna. Entonces, de esta manera yo estoy combinando con la ponencia. Chicos, espero de que les haya servido de mucho, de que al menos hayan aprendido un poquito más acerca de Corea de Huntington. Si es que tuvieran alguna duda, alguna acotación, si es que da el tiempo, pues las podemos responder ahora. O caso contrario, me las pueden dejar por mi cuenta de Instagram, que es la que yo normalmente más uso. Estoy como médico medicado. De paso, los invito a seguirme. Hay contenido académico de fuentes confiables. Siempre trato de hacer eso. Y pues nada, cualquier contacto, ahí está mi correo. Y finalmente yo les quiero compartir una frase que siempre tengo presente conmigo y es algo un poco cliché, pero creo que me ha ayudado bastante y les puede ayudar también en algún momento a ustedes. Y es, cree en ti mismo y serás imparable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la excelente ponencia que nos has brindado el día de hoy. Estoy seguro que fue muy productiva para todos los participantes. ¿Te parece bien si los chicos tienen alguna duda, alguna pregunta, te la pueden hacer llegar a ti, a tu Instagram? Sí, claro, no hay ningún problema. Yo ahí estoy para responderles todo el tiempo. Genial. Entonces, chicos, ya tienen ustedes el correo y también dejé ahí en el chat de YouTube la cuenta de Instagram del ponente. Entonces, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, se la hacen llegar ahí. Bueno, muchas gracias una vez más, Jesús, por estar esta tarde con nosotros. Vale, gracias a ustedes. Hasta luego, cuídate. Ok, chicos, se quedan un momentito conmigo para poder dar pase a la siguiente temática que tenemos, la charla sobre Lecturio, nuestro auspiciador oficial. Entonces, espérenme un minutito y damos inicio a la charla.
Ok chicos, ya estamos aquí otra vez. Muchas gracias por continuar aquí en la transmisión. Bueno, en estos momentos vamos a dar la presentación de nuestro escritor oficial que es Lecturio a cargo de Lucía Laborda. Y bueno, adelante Lucía. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Están viendo mi pantalla ahí? ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, está bien. Sí, está perfecto. Bueno, yo soy Lucía Laborda, lecturio, soy estudiante de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay y estoy haciendo dando mis últimos exámenes, todo sale bien. Y bueno, la idea de hoy es, dentro de lecturio, primero voy a terminar la presentación. Dentro de lecturio trabajo como Medical Education Consultant. Estoy encargada de las relaciones estudiantiles para Latinoamérica, así que por cualquier consulta que tengan sobre lecturio en Latinoamérica me pueden contactar a mi correo electrónico, que es lucia.laborda@lecturio.com. Y bueno, la idea de hoy es hacer una breve introducción a lo que es Lecturio para que todos lo conozcan, saber un poco cómo funciona la plataforma, cuáles son sus objetivos y qué es lo que ofrece a los estudiantes. Así que lo primero de lo que vamos a hablar es empezar por qué es Lecturio. Como saben, Lecturio es una plataforma de educación médica y tiene como objetivo brindar a los estudiantes de medicina las herramientas que necesitamos para desarrollar nuestra carrera y hacerlo de una forma más simple. Una de las frases célebres de lectura, digamos, es que estudiemos de una forma más inteligente y no de una forma más dura. En inglés suena mejor que en español, pero básicamente es eso. Lo que busca Lecturio es proporcionarnos las herramientas para que nuestra carrera se haga lo más simple posible dentro de todas las dificultades que sabemos que la medicina. Así que Lecturio fue creada como una plataforma, como dice ahí, todo en uno, en donde podemos encontrar todas las herramientas que necesitamos, desde textos, una biblioteca de videos, test para poner en práctica nuestro conocimiento y otras herramientas que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y un dato importante sobre Lecturio es que busca mantenerse como una plataforma asequible. Uno de los objetivos de Lecturio es brindar educación médica de calidad a la mayor cantidad de estudiantes posible, y para eso buscan mantenerse en un nivel asequible a la mayor cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Lecturio? En principio es pasar de un aprendizaje en un estilo antiguo, en el que el estudiante tenía un rol más pasivo y el rol activo estaba en el docente que daba la clase y el estudiante escuchaba, y no existían estrategias de aprendizaje claras. Nos propone pasar de eso a una educación basada en evidencia. ¿De qué se trata esto de educación basada en evidencia? En Lecturio se implementan diferentes estrategias de aprendizaje que tienen una base empírica, es decir, que han demostrado tener un impacto en el rendimiento de los estudiantes durante su carrera. Y para esto Lecturio cuenta básicamente con tres estrategias de aprendizaje que son aplicadas en la plataforma, que son las tres que están viendo acá arriba. El intercalado, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje espaciado. Entonces, para cada una de estas estrategias de aprendizaje, Lecturio nos ofrece una o varias herramientas para que podamos aplicarla. El intercalado se trata de alternar el material que usamos para estudiar. Esto ha demostrado mejorar la comprensión y la retención de los conceptos que estudiamos. Así que el primer paso que podemos dar con Lecturio es aprender a través de diferentes materiales, como son, como les decía, la biblioteca de videos, que es como lo central de Lecturio, si se quiere, es la biblioteca de videos. A partir de la biblioteca de videos podemos ir a
los artículos escritos para profundizar en los temas, y también tenemos diferentes cuestionarios y modelos 3D y otras herramientas que realmente podemos utilizar para mejorar la comprensión de los temas que estudiamos. Por ejemplo, en anatomía, con el modelo 3D, al ver la clase en video junto al modelo 3D, podemos tener una mejor y más rápida comprensión del tema que estamos viendo. La segunda estrategia de aprendizaje es el aprendizaje basado en problemas. Su nombre lo dice todo. Se trata de basar el aprendizaje en la resolución de un problema. Entonces, en lugar de comenzar a estudiar o a desarrollar un tema a partir de la estrategia, por ejemplo, de intercalado a través de los textos o de los videos y los diferentes materiales que usamos para estudiar, lo que nos propone la estrategia de aprendizaje basado en problemas es empezar por la resolución de un caso clínico, en el caso de la medicina, y a partir de ahí ir a revisar los materiales que nos van a ayudar a entender por qué esa es la respuesta correcta, y comenzar a profundizar en el conocimiento de ese tema. Por el esquema que está en la pantalla, las flechas van tanto de la herramienta de aprendizaje basado en problemas hacia el intercalado, como del intercalado hacia adelante, porque estas estrategias se pueden aplicar en diferente orden. Podemos empezar por la estrategia de aprendizaje basado en problemas, o podemos empezar por la estrategia de intercalado, según nos sirva mejor a nosotros como estudiantes. Y por último, la estrategia de aprendizaje espaciado, que se trata de fragmentar los conceptos que vamos a aprender, de forma que podamos ir estudiando en un intervalo de tiempo creciente, en lugar de estudiar tanto como sea posible en el menor tiempo posible. Yo siempre digo que es lo que hacemos la mayoría de los estudiantes, de tratar de estudiar todo lo que podamos en los últimos días previos al examen, porque empezamos con tiempo y siempre nos vamos quedando sin tiempo y se nos acumulan temas para el final del examen, y lo que hacemos es tratar de aprender todo lo que nos queda en los 2-3 días que tenemos todavía antes del examen. Lo que nos propone esta estrategia de aprendizaje espaciado es que en lugar de hacer eso, nos ordenemos bien los temas, los fragmentemos y los vayamos repitiendo en un periodo creciente de tiempo. Para esto, Lecturio nos ofrece la herramienta de justamente aprendizaje espaciado, que tiene un algoritmo inteligente que nos va a proponer preguntas sobre los videos que vemos en la plataforma, y esas preguntas nos las va a hacer repetir en intervalos crecientes, al principio de 4 días, después de 8 días, después 16 días, etc. Entonces, la propia plataforma nos va a ir avisando cuándo tenemos que repetir esas preguntas para asegurarnos de no olvidarnos de esos conceptos. Y la estrategia de aprendizaje espaciado ha demostrado ayudar en la retención de los conceptos a largo plazo, a diferencia de la estrategia que les explicaba antes de aprender tanto como se pueda en el menor tiempo posible. Con esa estrategia la mayoría de nosotros aprendemos, pero olvidamos muy rápidamente. En cambio, la estrategia de aprendizaje espaciado nos asegura de ejercitar nuestra memoria a largo plazo. Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle cada una de ellas. De la estrategia de intercalado ya hablamos bastante. Como les decía, es ir utilizando los diferentes materiales de forma intercalada para revisar los conceptos desde diferentes puntos de vista, y de esa forma nos vamos a asegurar de tener una mejor comprensión, ya sea saltar de los videos a los textos, de los textos a las pruebas, a los modelos 3D, utilizar las ilustraciones mientras estudiamos el tema para lograr una comprensión más rápida, etc. Entonces, ese es el primer paso que podemos dar con Lecturio, el de aprender. El segundo es el de evaluar.
Para esto vamos a utilizar la herramienta de QBank o el banco de preguntas, que el banco de preguntas, como les explicaba antes, nos da estas dos opciones, o de aplicar los conceptos que acabamos de aprender con la estrategia de intercalado, o usarla como una estrategia de aprendizaje en sí misma, empezando por la resolución de un problema, aplicando la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Para esto, Lecturion nos ofrece su banco de preguntas que consta de casos clínicos de todos los temas que vemos en la carrera. Cada uno de estos casos clínicos tiene una pregunta con respuestas múltiple opción. Y una vez que nosotros respondemos la pregunta, como ven acá en esta segunda pantalla, nos dan una explicación de la respuesta correcta. Ahora vamos a ver también vamos a ir a ver el banco de preguntas, en el que van a ver que además de la explicación de la respuesta correcta, también nos va a dar una explicación de las respuestas incorrectas, de qué era lo que estaba mal en esas respuestas, y qué era lo que nos tendría que haber llamado la atención de esas respuestas para descartarlas. Y además nos va a dar un link, como ven acá, si logran verlo ahí, nos va a dar un enlace directo a los videos de la plataforma, en donde podemos comenzar a profundizar en el tema del que se trataba la pregunta, y de esta forma aplicar esta estrategia de aprendizaje invertido. Es decir, que una vez que respondimos la pregunta y que nos enfrentamos a las dificultades que nos propone el caso clínico, vamos directamente a los videos para empezar a repasar o aprender el tema. Acá pueden ver como un resumen de la cantidad de material que pueden encontrar en la plataforma de Lecturio. Toda la plataforma está dividida en un área de ciencias básicas y un área de conocimiento clínico, que es como están divididas la mayoría de las carreras en las facultades de medicina. Dentro de lo que es ciencias básicas existen unas 310 horas de clases en video y 600 artículos. Todos los videos, o la gran mayoría de ellos, están acompañados por un artículo escrito, lo que nos permite ver los videos, que son en general cortos, concisos, con exactamente la información que necesitamos sobre cada tema. Ahora vamos a ver que los temas largos, como pueden ser los temas de medicina interna, por ejemplo, no sé, falla cardíaca, que es un tema bastante largo, en lugar de tener un video de una hora que podría durar una clase teórica de falla cardíaca, en lugar de eso tenemos varios videos de una corta duración que nos dan específicamente la información que necesitamos sobre cada uno de los subtemas dentro del tema principal. Y en caso de que queramos profundizar en el tema, tenemos los artículos que acompañan a todos los videos. Entonces, dentro de ciencias básicas vamos a tener estas 310 horas de clases y los 600 artículos, más de 10.000 preguntas de lo que es la estrategia de aprendizaje espaciado y unos 2.200 casos clínicos en el banco de preguntas que corresponden a USMLE Step 1. Para los que ya estén interesados en preparar USMLE, ya sabrán lo que significa esto. USMLE tiene dos test diferentes, dos exámenes diferentes. USMLE Step 1 es el que corresponde a ciencias básicas, y eso está previsto dentro de la plataforma de Lecturio. Y en conocimiento clínico hay unas 165 horas de clases en video, 400 artículos acompañándolos, más de 6.000 preguntas en la estrategia de aprendizaje espaciado y unos 2.100 casos clínicos en lo que es USMLE Step 2. Ahora, una pregunta que nos hacen muy seguido y que siempre me gusta aclarar es si Lecturio se puede usar únicamente para preparar exámenes como son USMLE o como es el MIR de España, este tipo de exámenes que son para preparar residencias médicas. Y la respuesta es siempre: Lecturio se puede utilizar desde el primer día de la carrera hasta el momento en que preparamos nuestros exámenes de residencia. La plataforma está preparada para brindarnos las herramientas que necesitamos durante toda la carrera, incluso en los países en los que existe una etapa premédica.
también Lecturio tiene un área de videos para esa etapa premédica, después están todos los videos para una etapa preclínica y los videos de etapa clínica y todas las herramientas que ya vimos que acompañan a las herramientas de los videos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una demostración de la plataforma. Se cerró. Y para eso vuelvo a compartir la pantalla. Ahora sí, ¿se ve? ¿Ya lo ven? Bien, disculpas, se me cerró todo sin querer. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir a ver directamente la plataforma. La dirección de la plataforma es lecturio.com. Una vez que ustedes ingresan, pueden crear su usuario y empezar a usar las diferentes herramientas a dar un objetivo de aprendizaje, que es la información concretamente que nos tenemos que llevar como aprendizaje de este caso. Y como les explicaba antes, una vez que hayamos contestado, leído la explicación, nos da el enlace al video en el que podemos profundizar sobre el tema o empezar a aprender sobre el tema. Y una vez que veamos el video, podemos ir directamente al artículo que acompaña este video para profundizar aún más. Y bueno, así van a ser todas las preguntas. Elegimos cualquier respuesta. Nos va a dar de nuevo la respuesta correcta. Como ven, en algunas hasta tienen ilustraciones para hacerles más fácil la comprensión de la explicación, el objetivo de aprendizaje y el video. Y también tienen una referencia al libro de First Aid, que es el que se usa para preparar el USMLE. Entonces, si ustedes ven que es un tema que o todavía no empezaron a estudiar o ya habían estudiado, pero se dan cuenta a través de la práctica en el banco de preguntas que es un tema que tienen muy flojo o muy olvidado, pueden utilizar las referencias al libro para ir directamente a buscar el tema. Entonces le damos terminar al bloque. Y una vez que lo tenemos, podemos ver cuál fue nuestro rendimiento y revisar las preguntas que ya contestamos. Esto va a quedar guardado dentro de nuestro usuario, podemos revisarlo las veces que queramos, después del tiempo que queramos. Si dentro de 2 meses quiero volver a repasar el mismo tema y quiero ver cuáles fueron las preguntas que contesté, puedo venir acá y revisar cada una de las preguntas y cada una de las explicaciones que ya me habían dado. Entonces, volviendo a la pantalla principal, ya vimos las 3 herramientas principales: la biblioteca de videos, el banco de preguntas, la herramienta de aprendizaje espaciado. Acá tienen un resumen o accesos directos a cada una de las herramientas, a sus bookmarks, que son las listas de reproducción que ustedes pueden armar. Y tienen la pregunta del día, que es algo que yo siempre destaco porque a mí me gusta mucho,
que es una de las preguntas del banco de preguntas que son elegidas al azar y se nos envían para que contestemos todos los días una diferente. Si usan la aplicación de celular de Lecturio, donde van a encontrar exactamente la misma plataforma, dentro de la aplicación de celular, a ustedes les va a llegar la notificación todos los días de está disponible la pregunta del día. Ustedes entran en el caso clínico y una vez que lo respondan va a ser exactamente igual que el banco de preguntas, pero la idea de esto es que ustedes no pueden elegir el tema que quieren ver en el día. Y lo que me gusta a mí específicamente es que te obliga a desempolvar temas que de repente viste hace un montón de tiempo y que a vos te parece que los tenés súper súper aprendido y que decís, si me llega mañana un paciente con insuficiencia cardíaca, obvio que lo voy a poder contestar. Y cuando te enfrentas de repente a la pregunta del día, te das cuenta de que hay un montón de detalles que te los olvidaste y que necesitas repasarlo. Y es un ejercicio que te obliga a repasar este tipo de temas que de repente a vos te parece que lo sabes y no lo sabes. Y bueno, acá tienen también todas las herramientas y actualmente hay una parte de COVID-19 con diferentes artículos y videos que ustedes pueden revisar para aprender sobre la pandemia y todo lo que los estudiantes y los médicos necesitan saber sobre el virus. Bueno, ahora vamos a volver a la presentación para ir terminando. Vamos a hacer una especie de resumen muy breve de las 3 herramientas que vimos, que fueron las herramientas de aprendizaje, que son la biblioteca de videos, los artículos, el modelo 3D, todas estas herramientas que nos permiten dar ese primer paso de aprender. Las herramientas de aplicación con los casos clínicos, que es la biblioteca, el banco de preguntas, y la herramienta de retención, que es la herramienta de aprendizaje espaciado con su algoritmo inteligente que nos va a ir avisando cuando tenemos que repetir las preguntas que contestamos. Por último, quiero contarles sobre los docentes que están detrás de la plataforma de Lecturio, para que ustedes sepan que Lecturio realmente se ocupa de que la educación que Lecturio propone es realmente de alta calidad, y para eso los docentes que elige Lecturio para crear la plataforma son docentes con una alta experiencia en educación médica, son todos docentes provenientes de universidades muy reconocidas, como son Harvard, o Johns Hopkins, o UCLA. Son docentes que, además de haber tenido una educación en universidades muy reconocidas que aseguran la calidad de profesionales que son, también son docentes que tienen experiencia en educación médica, como por ejemplo el director de educación médica, Peter, es un cirujano cardíaco, es quien dirige la educación dentro de Lecturio, es como un manager de los docentes, es un cirujano cardíaco con más de 25 años de experiencia, es graduado de Johns Hopkins y actualmente trabaja como director académico en una universidad de Jamaica, en donde ha aplicado un montón de estrategias que han sido muy valoradas por la universidad. Si quieren conocer más sobre él, pueden buscar información. Hay varios artículos sobre Peter en la plataforma de Lecturio, van a ver que es súper interesante todo lo que ha hecho en la Universidad de Jamaica y todo ese conocimiento de educación médica que ha recolectado a lo largo de sus años de carrera están siendo aplicados en la plataforma de Lecturio como director de educación. Así que una vez más les dejo mi correo electrónico. En realidad ya quedó en desuso, en realidad lo sigo usando, pero tengo el correo que les mostré al principio, que es lucia.laborde@lecturio.com. Si me quieren escribir a tampoco hay ningún problema. Si tienen cualquier pregunta sobre el uso de la plataforma o cualquiera de, si quieren saber más sobre las estrategias de aprendizaje que utiliza, lo que sea, me pueden escribir cuando lo crean necesario. Y tienen la
la dirección del estudio para que puedan ingresar, crear su usuario, elegir su suscripción y empezar a usar todas las herramientas que vimos para mejorar su rendimiento académico. Y bueno, sé que no me pueden hacer preguntas directamente porque no estamos en la misma plataforma, pero si quieren hacerme cualquier pregunta a través de los chicos de la organización, capaz que me la pueden hacer llegar, y si no, me pueden escribir a mi correo cuando lo crean necesario. Excelente, Lucía. Muchas gracias por tu presentación el día de hoy, presentando a Lecturio. Tal vez si tienen algunas dudas, podríamos dar 3 minutos y lo pueden dejar tal vez en el chat los chicos, y yo te las hago llegar. ¿Ya? Sí. Y, ok, entonces chicos, si tienen alguna duda con respecto a la plataforma, me la hacen llegar por el chat y yo se la voy a llegar a la ponente, o caso contrario podríamos pasar al sorteo. Ok, me parece que no hay preguntas, nos dicen que todo estuvo todo claro, nos comentan por ahí. Em, Está bien, entonces chicos, igualmente si tienen alguna duda, la ponente dejó ahí su correo en donde pueden contactarla sobre la plataforma. Y bueno, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Lucía. Nos comentabas que nosotros nos encargamos del sorteo ya, ¿verdad? Sí, si pueden, sí, porque yo no tengo la lista de participantes, así que mejor que lo Oh, hagan ustedes si pueden. perfecto, Lucía. Entonces, muchas gracias, chicos. Entonces, ahorita ya se va a cerrar el link de donde se estaban apuntando en el enlace que dejé ahí en el chat. Y bueno, muchas gracias, Lucía, por estar el Por día de hoy con favor, nosotros. gracias a ustedes y estoy a las órdenes por cualquier consulta. Excelente, muchas Chao. gracias. Cuídate. Hasta luego. Ok, chicos, entonces, si... Ok, es su última oportunidad de adjuntarse en el link. Ok, entonces deduzco que ya todos están en el link. Por el quizzes, chicos, no se preocupen. Seguro algunos han estado aquí atentos a la ponencia de lecturio. El quizzes de la ponencia de Corea de Huntington. Entonces, se va a dar un lapso más de tiempo de 30 minutos para que puedan resolverlo. A los que se han quedado aquí, no se preocupen por ese aspecto. Ok, chicos, entonces, de un momentito y vamos a pasar al sorteo. Recuerden que tienen que estar aquí presentes para que podamos validar el sorteo, ¿ok? A ver, ahorita así, flash, vamos a hacer el sorteo para que ya puedan retirarse todos. A ver, chicos, ya estoy sacando la base de datos del formulario. Disculpen la demora y ya vamos a dar pase al sorteo final para poder ya retirarnos. Entonces, a ver, para que esté todo ok, todo en orden, estoy proyectando mi pantalla. Hay 91 en la base de datos. Voy a sacar el Excel.
Ok, disculpen que está un poco lenta aquí mi computadora porque está lloviendo el lugar en donde vivo. Entonces, listo, chicos, si se dan cuenta, aquí están sus nombres de cada uno de ustedes y aquí al lado está el número de orden. Entonces voy a sortear aquí el número de orden. Ok, eso todavía no. Vamos a poner del 2. A ver, vamos a... El 1 no, chicos, porque el 1 están aquí, marca temporal, dirección de correo y demás. Entonces, tenemos exactamente 93. Vamos a poner del 2 al 93. Listo, chicos. Entonces, los ganadores van a salir así a la primera, nada más. ¿Está bien? A la primera van a ser, recuerden que son los ganadores de las, las cuentas, ok, de Lecturio. Las 2 becas por un mes. Van a tener el ingreso gratuito por un mes. 2 de ustedes. Entonces, el primer número va a ser 76. 76 es la persona Katy Lisbeth. A ver, Katy Lisbeth está aquí con nosotros. Katy Lisbeth Saiwa Palomino. A ver, que comenten en el chat. Katy Lisbeth Saiwa Palomino. Ok, chicos, ahora sí creo que sí me escuchan porque creo que no me estaban entendiendo nada. Disculpen, como les comento, la señal aquí por el lugar en donde vivo está súper mal. Está lloviendo y está horrible. Entonces, chicos, último llamado, Katy Lisbeth Saiwa Palomino. Listo, entonces sí está aquí. Katy Saiwa es la primera ganadora del sorteo de Lecturio. Listo, entonces, siguiente número. Katy, contáctate con nosotros, por favor, por interno a los moderadores para hacerte llegar tu cuenta. Bueno, para ver los pormenores. Bueno, el siguiente número es el 74. 74. Marjorie Ruiz González. ¿Está presente? Marjorie Ruiz González. Marjorie Ruiz González. A ver, Marjorie Ruiz González a la una. Marjorie Ruiz, sí, vale, está presente. Entonces ya tenemos a los dos ganadores de las 2 becas Lecturio. Chicos, este es una plataforma en donde te da números al azar, ya sea del 2 al 93. Entonces, ellas fueron las suertudas que lograron alcanzar la beca, las 2 becas de un mes de la plataforma Lecturio. Entonces, chicas, comuníquese con nosotros por interno
para poder hacerles llegar, para hacer todo el trámite. Entonces, vale, chicos, eso sería todo. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Lamento algunos inconvenientes que hubieron tal vez con la señal y demás. Son cosas que a veces no se tienen previstas. Como les comento, la señal aquí está horrible. Estoy fijando otra vez el Quizzes. Por favor, si alguno no lo ha dado, aún tiene la oportunidad. Se va a dar de aquí 30 minutos más por si ustedes estuvieron atentos a la transmisión de mi lecturio o aquí al sorteo. Entonces, va a estar abierto todavía por 30 minutos más para que puedan brindarlo. Posteriormente eso se va a cerrar. ¿Ok, chicos? Entonces, sí, las dos flamantes ganadoras han estado aquí. Como ya les comenté, comuníquense con nosotros por interno. Y una cosita más, chicos, que me olvidaba. La ponencia de más tarde no se va a poder realizar porque la ponente se le malogró el dispositivo, la computadora, y no se va a poder realizar. Entonces, esa ponencia saldría ya de las 15 ponencias de la semana de neurología. Y otra vez van a volver a ser 14. Igualmente va a seguir el mismo proceso de que sean 8 ponencias aprobadas, 8 quizzes aprobados para recibir el certificado de las 14 ponencias ahora otra vez, porque la ponencia de más tarde que se iba a dar a las 7 de la noche se va a cancelar porque la ponente no tiene un dispositivo por el cual proyectar sus diapositivas. Y nos dijo que no va a poder más o menos hasta la quincena de abril. Entonces la ponencia se va a tener que cancelar y tal vez en un futuro tal vez se pueda dar esa ponencia, otra vez organizándola con la ponente y así. Pero como les comento, el día de hoy y esta semana no se va a poder dar esa ponencia, va a salir totalmente del cronograma y volverían a ser 14 las ponencias de la semana de neurología y el requisito, ¿no? Continúa de que sean 8 ponencias, al menos 8 ponencias aprobadas de las 14 que se están dando. Entonces, posteriormente a esto, una vez culminados los 30 minutos adicionales que vamos a dar para el quizzes, les vamos a enviar el link de certificación donde van a adjuntar las 2 capturas del día, ¿ok? La de la ponencia del mediodía de TAC y IRM de básica del cerebro que se envió a las 3 de la tarde, el link del quizzes por los grupos, y la ponencia de Corea de Huntington que estaría culminando ahora, ¿no? Entonces, en media hora voy a estar enviando por los grupos de WhatsApp y Telegram el link de certificación, les van a adjuntar solo 2 de las capturas, chicos. Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmela saber. Y una vez más, las disculpas del caso por el problema de la señal que hubo, ¿no? Sí, chicos, como les comento, de aquí en media hora, o incluso ahorita ya, voy a estar enviando el link de certificación por los grupos de WhatsApp y Telegram. Entonces simplemente esperen un ratito que adjunte todos los nombres otra vez al formulario y lo voy a estar pasando por los grupos de WhatsApp y Telegram. Sí, chicos, repito, se va a estar enviando el link de certificación en los grupos de WhatsApp y Telegram. No, el link de certificación, claro, por los grupos de WhatsApp y Telegram. Ok, chicos, entonces, por favor, no olviden suscribirse al canal. Eso nos ayuda, chicos, a seguir generando este tipo de actividades. Y bueno, eso sería todo. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana con las ponencias que se van a dar el día de mañana.